Estás escuchando Everest Talks España, el podcast de la tecnología para las cosas que realmente importan. La digitalización y un desarrollo tecnológico sin precedentes están revolucionando el sector financiero. En nuestra serie de podcasts dedicados a la transformación digital de la industria bancaria, nos proponemos, junto con nuestros invitados, entender cuál es el origen de este cambio de paradigma, qué tendencias están transformando el sector y cuál es el futuro de la banca. El Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que permite entrenar sistemas para que puedan aprender en base a datos, identificar patrones y tomar decisiones con la mínima intervención humana. Por tanto, ¿cómo puede ayudar este modelo a dar respuesta a importantes desafíos de la banca conversacional, como la relación con perfiles de clientes cada vez más diversos y sus diferencias en el uso del lenguaje? En este tercer episodio de la serie de podcasts dedicados a la transformación digital de la industria bancaria, nuestros expertos en banca conversacional y tecnología, Fabio Di Staso y Beatriz Albert, reciben a Fiorella Dotti, especialista en NLP dentro del mundo de Analytics, para analizar el papel del Machine Learning, cómo el paradigma de entrenamiento de los asistentes virtuales está cambiando hacia un modelo basado en esta tecnología y sus posibles casos de uso y vías de integración en la banca de manera orgánica y favorable. Hola, buenos días a todos. El podcast de hoy es un podcast un poco diferente de los anteriores, porque al final en los anteriores podcasts hemos hablado de los asistentes virtuales que son entrenados por humanos, por lingüistas computacionales, por ejemplo, y efectivamente estos son los asistentes virtuales que más tenemos dentro de la industria financiera. Pero hoy iremos hablando de algo diferente. Hablaremos de los asistentes virtuales que son un resultado no de un modelo de entrenamiento hecho por el humano, sino que un modelo de entrenamiento autónomo de la máquina basado en Deep Learning. Entonces, el paradigma de entrenamiento está cambiando y por esto en este podcast hablaremos más en detalle de esta tecnología. Y hablaremos también de cuáles pueden ser los casos de uso de esta tecnología y las implicaciones que conlleva este tipo de tecnología con también un análisis un poco de lo que es su potencial uso dentro de la banca y cuál es su actual nivel de madurez, podemos decir, ¿ok? Pero bueno, antes de todo, me dejen introducir las personas que me van acompañando en este podcast, que son Beatriz Albert, que ya conocéis y que es nuestra Knowledge Specialist de banca, y Fiorella Dotti. Fiorella Dotti, que es una especialista de NLP dentro del mundo de Analytics. Hola a las dos. Buenas, ¿qué tal? Encantada de estar aquí otro día más. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y feliz de abrir este podcast que va a ser muy entretenido por los temas que vamos a tratar, ¿ok? Ahora bien, como estaban diciendo, por lo general el paradigma de comunicación con nuestro cliente en banca ha cambiado. Si bien antes veníamos de una conversación con nuestro cliente a través de un humano, hoy día nos estamos encontrando en una situación donde el cliente está hablando con el banco a través de bot. A través de bot que pueden ser entrenados por un lingüista o pueden ser entrenados directamente desde la máquina con un modelo de Deep Learning, donde se tira sustancialmente todo el conocimiento que tenemos dentro del modelo de Deep Learning y el bot va aprendiendo. Bien. Aquí lo que tenemos varios desafíos, ¿no? Tenemos el desafío de poder comunicar con diferentes tipologías de clientes que tienen también
diferente lenguaje. Si pensamos, por ejemplo, al lenguaje de una persona adulta, diferente de un lenguaje de un millennial, por decir. Entonces, vemos como la tecnología del deep learning y de los modelos de transformer puede efectivamente cambiar y aportar a la industria. En este sentido, yo creo que tenemos, ya lo sabemos, algunas limitaciones de este tipo de tecnología. Sin embargo, me gustaría un poco pedirte a ti, Beatriz, el modelo de relación, la interacción con los clientes a través de una tecnología que es basada en autoapprendimiento, en deep learning. ¿Cuáles cree que sean los puntos que, críticos de esta tipología de modelo de entrenamiento? Pues mira, como decíamos ya en el anterior podcast, ¿no? Pues uno tiene una adopción masiva de la utilización de los asistentes conversacionales en la banca, aunque poco a poco, pues bueno, ya cada vez se va implantando su uso. ¿Por qué puede ser esto? Porque los clientes no tienen esa confianza de utilizarlo o se sienten cómodos. Pues al final, por como tú hablabas ahora, hay como puntos claves, ¿no? En lo que se necesita madurar. Y uno de ellos ya lo nombrabas tú, que es muy diferente todo el lenguaje ahora mismo que tiene pues entre la parte senior o la parte más joven de los centennials, millennials, porque de hecho pues, estamos viendo cómo aparecen palabras nuevas que yo la verdad es que ni me suenan y que las van utilizando como un lenguaje normal en el día a día. Entonces, que el asistente tenga la capacidad de aprender cómo se habla en la calle, por decirlo de alguna manera, puede ser una manera en la que a la gente le parezca que está hablando con algo más humano, ¿no? Que no solo está hablando con un robot y que se sienta cómodo al utilizarlo. Entonces, el aprendizaje de todo este lenguaje puede ser clave. Otro de los puntos es conseguir la confianza de los clientes de que la información que se les está mostrando es totalmente veraz y correcta, porque estamos hablando de dinero, estamos hablando de las gestiones financieras y la situación financiera de los clientes. Entonces, cualquier mínimo error al final puede llevar a un error bastante grave para ellos. Imaginaos que, por poner un ejemplo, porque un cliente le pregunta que cuál es el último día para pagar su recibo. Pues le puede dar una fecha posterior y ese cliente o no ha pagado, puede ser que no pague su recibo a tiempo o que no tenga, por lo que sea, dinero en la cuenta, se le cobra el recibo y se quede en números rojos. Al final, un pequeño fallo de un número puede llevar a un error garrafal y con consecuencias para los clientes. Entonces, si queremos que esta situación no se nos dé, pues necesitamos un poco darle esa madurez de la que estábamos hablando. Todo esto, ¿cómo vamos a mejorarlo? Pues bueno, nosotros tenemos nuestro sistema educativo, ¿no? En el que cada año vamos aprendiendo y va mejorando. Y por esta parte, pues que el símil sería pues todo este entrenamiento. No tenemos una manera de entrenar a los asistentes y que con toda esta tecnología pues va mejorando año tras año, ¿no? Y va haciendo que cada vez sean mejores y que lo hagan de una manera más veraz. Claro, pero aquí entonces un punto que tú tocaste, Bea, y le quiero tirar un poco la pregunta a Fiorella, es la vericidad de lo que está diciendo el bot cuando es entrenado a través de modelos de deep learning. Fiorella, cuéntame un poco, en términos de fiabilidad de lo que está diciendo un bot que es entrenado a través de modelos de deep learning, entonces de modelos de transformer. ¿Qué tal va la fiabilidad de lo que está diciendo el bot en este sentido? Bueno, este es un tema que está bastante debatido, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que la última tendencia del sector son los transformers, que tienen unos resultados espectaculares, ¿no? En tareas de comprensión, en tareas de generación de texto, de respuestas y demás. Tú puedes hablar con un bot entrenado con transformers y da una sensación de estar hablando con una persona en muchísimos casos, pero con una persona un poco particular. Recuerdo un ejemplo que era una conversación con una máquina y la máquina empieza la conversación diciendo, ¿tienes fuego? Y cuando le contesta el usuario le dice, no, no fumo, ¿tú fumas? Y la máquina contesta, no, yo jamás he fumado. Entonces, es como que no tiene mucho sentido. ¿Quiere decir que las respuestas que da un transformer no tienen sentido? No, quiere decir que al final esto hay que mirarlo como
una persona que aprende a partir de una educación formal, reglada, con unas ideas claras de lo que es cada concepto y cada cosa, versus una persona que, por ejemplo, aprende leyendo periódicos. Entonces, si se menciona, por ejemplo, la Unión Europea en la educación formal de la otra persona y se lo encuentra en un texto, pues tiene un concepto de lo que es la Unión Europea que lo ha aprendido de un contenido curado, de una instrucción dada. En cambio, la otra persona lo está recibiendo a partir del periódico y puede quedarse con la impresión de que solo lo que sale en el periódico sobre la Unión Europea es toda la Unión Europea. Entonces, el Transformer funciona de esa manera. Le lanzas muchísimos textos, muchísimos datos, estoy hablando de enormes cantidades. Tened en cuenta que el entrenamiento de GPT-3, que es uno de los más conocidos, se rumorea que costó más de 12 millones de dólares. Y una sola iteración de entrenamiento cuesta eso. Y claro, entonces lo que sucede es que si tú, por ejemplo, le pones datos que tienen sesgos o que tienen problemas de idioma o que tienen problemas de racismo o algo por el estilo, las inferencias que realiza el modelo van en este sentido. Y no tiene un conocimiento del entorno, un conocimiento como tal, no lo comprende. Es capaz de, como dice su nombre, transformar una secuencia en otra, pero no de realmente extraer un conocimiento propio. El conocimiento que tiene lo modela a partir de todas esas palabras que se encuentran y sus contextos, pero no llega a entender. Aunque nos dé la impresión de que sí, es una ilusión. Sí. Entonces, en este sentido, para tareas críticas, los transformers tienen un peligro en su encarnación actual, porque si los datos que entran no son buenos o si pasa que la extrapolación que realiza es un caso como el que comentaba Bea y hay una leve diferencia en apariencia en la oración, pero luego el significado es muy distinto, pues claro, ahí tiene consecuencias. ¿Para qué es muy útil? Para humanizar las respuestas. Si tú estás teniendo una conversación y quieres tener una charla informal con ese bot, el Transformer va muy bien porque tiene muchísima naturalidad. En cuanto a cómo se O sea, puede... esto significa que, por ejemplo, una buena aplicación del bot de este tipo de entrenamiento, disculpada, sería, por ejemplo, en el chit chat, cuando Sí, empiezo el engagement con el cliente. exacto. Si el cliente de golpe pregunta, buf, voy a tener que esperar mucho aquí, y pues la respuesta que da el Transformer será bastante humana, ¿no? Probablemente será, bueno, no te preocupes, enseguida estaremos contigo o algo así. O si le preguntas sobre el clima, te dirá, ay, qué buen tiempo hace. No es tan Claro. importante que se equivoque, digamos. Claro, y otro punto importante, según lo que me comentaste, entonces, es justamente todo el material que yo le doy para entrenar, es decir, qué le doy de comer para que él aprenda. Y por ahí entonces es un poco un desafío, pero ¿cómo funciona? Yo puedo tirar al modelo de al Transformer documentación del banco así como está o hay todo un trabajo de limpieza de la documentación. ¿Cómo es que funciona esto? Hay un trabajo de limpieza. Tiene en cuenta que muchas veces esa información viene en múltiples formatos, a veces en varios idiomas. Tienen tecnicismos. Los tecnicismos tienen que aparecer una cantidad de veces suficiente como para que el modelo pueda generalizar. Por eso nosotros en general tiramos hacia un modelo híbrido. Utilizamos Deep Learning y también usamos pues la verticalidad de las áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes un universo para banca, otro universo para seguros y dentro de banca también tienes un universo de hipotecas, un universo de préstamos de coches, un universo de atención más general al cliente, porque pecas de si solamente entrenas con un transformer, no tienes suficientes datos, puedes quedarte con un dominio muy limitado, lo cual quiere decir que a lo mejor tenías un montón de documentos de banca, pero tenías muy pocos de hipotecas. Entonces, cuando le hagan preguntas sobre hipotecas, las respuestas que dará serán bastante aleatorias y poco coherentes. En un modelo híbrido puedes controlar gran parte de esa incoherencia porque es como una persona que tiene una educación formal y además lee el periódico, las dos cosas. En cuanto al material que entra, pues sí, tiene que estar también medianamente curado. Podemos recordar el caso de un bot que se entrenó de forma pública en Twitter y que repetía
cosas bastante fuertes que le decían los usuarios porque no había un control del contenido que le entraba. Estás escuchando Código Banca. Bueno, en cuanto al entrenamiento de los datos, ¿no? También es importante que estén balanceados en su cantidad y en su calidad. Si son datos de muy distinta calidad para un tema que para otro, no funcionará de la misma manera, no funcionará igual de bien un tema que otro. Y también es importante, pues eso, que no sean datos que estén al libre albedrío de los usuarios, porque puedes entrenar un bot con el contenido que te dan los usuarios, pero los usuarios pueden tener distintos objetivos, pueden tener objetivos de ayudar en ese entrenamiento o pueden tener un objetivo que sea, yo quiero que me des para hablar con un operador y no me interesa nada. También Una, existe la... Sí, No, que aquí me está veniendo un'altra pregunta, un otro punto de análisis, ¿no? Porque hemos dicho que la importancia de tener un modelo que sea un modelo híbrido, entonces la verticalidad del conocimiento es muy importante, el costo de limpieza también de los datos que le doy al modelo también. Y pero me llega también otra pregunta, porque nosotros decimos, ok, entrenar un bot entrenar un NLP a través de humano ha un costo, claramente. Cuando me voy con tecnología, con modelo Transformer, ahí me voy a ahorrar el humano que debe entrenar la máquina, porque la máquina aprende sola. Pero bueno, hay otros costes, me imagino, que van añadido en el uso de tecnología de deep learning. Tal vez hay coste de máquina o cosas de este estilo. ¿Cómo la ves tú? sí, hay unos costes de máquina bastante elevados. En el modelo que os comentaba de GPT-3, cada iteración de entrenamiento, que se hacen muchas hasta que llegas a una buena, se rumorea que han costado alrededor de 12 millones de euros cada una. Claro, por lo cual, Entonces, tampoco lo solucionas con 12 millones de euros, si al final terminas gastando mucho más, ¿no? Para un modelo de lenguaje de ese tamaño. Ahora, por ejemplo, en China también se ha hablado del modelo Wudao, que también sería uno de los más amplios ahora mismo a nivel disponible. Y las empresas que más entrenan Transformers desde cero son pues OpenAI, Google, Facebook, Nvidia. ¿Por qué Nvidia? Pues porque se usan mucho las placas gráficas. O sea, con un procesador simplemente potente no suele alcanzarte. Necesitas placas gráficas muy potentes, con mucha memoria. Estamos hablando de cosas como las RTX 3090, pero en masa, muchísimas. Es parecido al minado de Bitcoin en ese sentido. Entonces, claro, son operaciones realmente bastante pesadas con máquinas muy amplias y muy potentes y tiene un coste muy alto, tanto en máquinas como en electricidad, como en el coste de los ingenieros mismos que lo gestionan y en el entrenamiento, porque es verdad que puedes darle los textos tal cual, pero el resultado no será muy bueno. en fin, el takeaway me parece, es una tecnología seguramente muy puntera, donde podemos aprovechar de esta tecnología, tal vez en este momento en un nivel de madurez inferior y seguramente para el futuro se podrá utilizar, pero a esto vamos llegando. Lo que quiero ahora debatir un poco es el tema más... si queremos un desafío más a nivel organizacional, ¿no? O sea, aquí veo muchos temas de lo que se debería hablar. La parte del material de entrenamiento ya lo comentamos. Hay también probablemente tema de ética, tema de cybersecurity, tema de team de personas que hay que tener dentro de la banca para poder apalancarse sobre este tipo de tecnología. Viendo un poco de poco a poco. El Sí. ética, ¿qué tal el ética en este tipo de modelo? Porque yo, dependiendo de cómo va entrenando la máquina, pueden salir problemas. Tampoco tengo rastreo sobre cómo lo entrené, porque yo tengo únicamente la documentación que le doy.
para entrenarse. Pero cuéntame un poco tu visión sobre la ética dentro de este tipo de tecnología. Bueno, hay varias consideraciones éticas, ¿no? Una de ellas es justamente el tema de dónde vienen los datos. Es legal tener esos datos, se pueden procesar esos datos, son datos privados, son datos públicos, el consenso que haya dado el usuario al procesamiento de esos datos. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero también hay una normativa europea sobre el uso ético de la inteligencia artificial, donde lo que se está planteando es ir en la dirección de que deberías poder explicar por qué tomas una decisión sobre una persona con una IA. Por ejemplo, ¿por qué una inteligencia artificial ha decidido dar o no un préstamo a una persona? Porque eso afecta a la vida de Mm. esa persona. Entonces, si tenemos un modelo deep learning sin nada de lo que se llama explicabilidad, que es que podamos diferenciar qué parámetros hasta cierto punto, ¿no? Por lo menos, han motivado esa decisión, realmente estamos a merced de un algoritmo. Entonces, ahora lo que se está haciendo son esfuerzos en ese sentido de la explicabilidad y ahí los modelos híbridos también tienen bastante que aportar porque al final sí que hay una serie de pasos y reglas identificables que complementas con otra información. Ahora mismo, si tú pides un préstamo en el banco, pues se van a fijar cuánto dinero tienes en la cuenta, si debes en otros bancos, si tienes muchas hipotecas, más o menos miran tu estado financiero. Entonces, de alguna manera puedes llegar a entender esa decisión. Pero si resulta que una persona va al banco y la máquina dice 0,7, no explica de dónde y ya está, no tienes crédito, pues claro, ese es bastante más complejo de gestionar. Y la normativa europea va en ese sentido porque además también hay que tener en cuenta el sesgo que tienen esos datos. Puede que alguno de estos datos tenga un sesgo pues xenófobo o a lo mejor de algún otro tipo o tenga un dataset que ya sin ir a algo tan extremo tenga ejemplos de deudores muchos de un tipo y te clasifique como que eres de ese tipo y te deje fuera y a lo mejor no tiene sentido. Entonces, ese tipo de control es importante desde el punto de vista ético. Y en términos de seguridad, ¿cómo la ves? En términos de seguridad hay muchísimo también por hablar, que es, por ejemplo, en el caso de los coches autónomos, Ah, eh, era posible hacer un ataque entrenando, modificando lo que se entrena. Entonces, si yo estoy entrenando un coche autónomo, normalmente utilizas imágenes que captura el coche y junto con los datos de los sensores que lleva el coche, ¿no? Entonces, si hay un semáforo, bueno, pues tratas de que detecte el semáforo y sepa que está en rojo, en amarillo, en verde. Si hay un peatón, pues que eso es un peatón. Y normalmente en esa fase de etiquetado previo muchas veces intervienen las personas. Si yo etiqueto un semáforo en rojo como que está en verde y un peatón como que es una señal de la carretera, las consecuencias pueden ser muy graves porque el coche no frenará. Todavía hay muchísimas empresas que no lo tienen en cuenta porque es un tema muy nuevo, pero ya está siendo muy importante. muchas gracias, Fiorella. Fiorella. En términos de skill que debo tener dentro de la banca para poder trabajar con este tipo de tecnología, me imagino que son skill ya parcialmente presentes, por ejemplo, data scientist, el product owner, si hablamos, por ejemplo, de la verticalidad del conocimiento. ¿Qué más necesitaremos para poder trabajar con esta tecnología dentro de la banca o cómo tú la ves? Vale, desarrollar un modelo desde cero en banca es complejo, ¿no? Entonces normalmente se externaliza. Pero incluso al externalizar es interesante tener un equipo de punteros tecnológicos que sean el contacto con la empresa que se especialice en ello. Entonces, esos punteros deberían tener un grupo de usuarios muy técnicos que deberían ser ingenieros o personas que estén en la parte de muy técnica del área y por otra parte técnicos de la materia en sí. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo una de hipotecas, pues está muy bien que tengas un especialista del banco de hipotecas que conoce no solo cómo es el procedimiento y la legislación de las hipotecas, sino que también cómo se hace en esa empresa, porque puede haber muchos procedimientos propios de la empresa que vale la pena reflejar. Claro, Y del otro claro. lado, el equipo específico, sean internos o sean externos, pues necesitas data scientists especializados en lenguaje,
que suelen ser NLP engineers o bueno, también hay lingüistas computacionales. Y tiene que haber también gente que esté en el tema de computación distribuida, computación en la nube y demás, porque es como comentábamos, son modelos que suelen tener un gasto computacional elevado. No es necesario ir a un modelo como el de GPT-3 y entrenar 12 millones de euros cada vez. Puedes basarte en eso y transferir parte de ese conocimiento y hacer un transformer más pequeño para tu organización con ese conocimiento híbrido, y entonces ya tienes un sistema en 3 capas, ¿no? Un transformer genérico que te da toda la inteligencia del lenguaje en general, un transformer específico para tu organización que se apoya en el anterior, pero que tiene muchísimos datos que no están en público, y esa capa de conocimiento híbrido, NLP, lingüístico, ontologías, etcétera, que te ayudan a darle estructura y a que puedas explicarlo. Vale, ahora un poco la pregunta del millón, si teniendo la bola de cristal, ¿no? Es decir, hoy día veo claramente que es una tecnología puntera y es seguro que va a tener un futuro. Sin embargo, veo todavía difícil exponerla tal cual al cliente. Tal vez puede ser más con caso de uso interno para banca. De hecho, ya estoy viendo casos de uso para banca relacionado más al mundo del knowledge management. Pero un poco tu visión sobre la madurez de esta tecnología y su empleo en el futuro, ¿cómo la ves? Bueno, primero acotar que hay un nivel de madurez, por ejemplo, en inglés y otro en otros idiomas, ¿no? Como el español. Entonces, Claro. normalmente por el nivel de inversión y la cantidad de datos y demás, y por ser la lengua franca del mundo, en inglés suele ir más rápido. Entonces, en inglés tiene un nivel de madurez bastante más alto. En español, que todavía es una lengua mayoritaria, pues también es un nivel de madurez mediano, tirando a amplio. Y en lenguas minoritarias pues tardará más porque te faltan recursos y porque al ser ingentes cantidades de datos y la cantidad de datos que hay es más pequeña, pues tardas más en progresar. Lo veo que sí, que se va a mover en la dirección de cada vez necesitará que le des menos ese conocimiento híbrido porque lo irán incorporando en las arquitecturas. Y creo que la clave aquí está en un estudio que leí que hablaba del tema de la transferencia de conocimiento entre distintos transformers. Si tú tienes transformers muy grandes y quieres que transfieran conocimiento entre sí, es bastante complejo. Entonces creo que va a ir hacia la interoperabilidad de estos transformers. También me parece muy interesante la parte de la IA distribuida, que es basada en blockchain y demás, y que es que no quede concentrado todo el entrenamiento solo en unas pocas empresas que tienen los recursos enormes computacionales como para hacerlo, sino que puedas democratizarlo y adaptarlo a dispositivos más humildes que estas super máquinas. Y sobre todo también que tendrá que llegar más a las lenguas minoritarias, que ahora mismo pues decimos lenguas minoritarias porque no son el español, el chino o el francés en cantidad de hablantes, pero estamos hablando también de una proporción muy grande de la población. Y sí que creo que a medida que incorporan ese conocimiento híbrido, empezarán a tener inteligencia sobre el entorno y al final todo esto nos va a llevar más en la dirección de la inteligencia artificial general, que bueno, es un tema controvertido, ya muchos años vista, pero que en mi opinión acabará llegando. Genial, muchas gracias Fiorella. Entiendo que para un buen transformer en italiano todavía tengo que esperar un tiempo, pero bueno, a pesar de este chiste final, quiero agradecer a ti Fiorella, a ti Beatriz, para haber participado en este podcast que espero que le haya gustado. Un saludo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Fiorella, que de verdad que es un gusto escucharla hablar y aprender de ella. Igualmente. El paradigma de comunicación con el cliente bancario ha cambiado, pasando de un sistema de interacción entre humanos a un modelo de conversación con asistentes virtuales. Aun con ciertas limitaciones, los avances tecnológicos ofrecen un nivel de atención cada vez más personalizado y adecuado a perfiles de consumidor diversos. Sin embargo, para potenciar estas relaciones y establecer el nivel de confianza que los clientes demandan, es fundamental optimizar el uso del Machine Learning. En este capítulo de la serie de conversaciones sobre la transformación digital de la industria bancaria, hemos escuchado a Fabio Di Stasso, Beatriz Albert y Fiorella Dotti
hablar de cómo el futuro del desarrollo de los asistentes virtuales pasa por el entrenamiento autónomo de los chatbots basándonos en Machine Learning. Próximamente disfrutaremos de un nuevo capítulo de nuestra serie de podcast que profundiza en las 7 principales tendencias que están transformando la relación entre el banco y sus clientes. Gracias por escucharnos y no te pierdas el siguiente episodio de Código Banca.